vamos a ver ahora es otra de las cónicas, en este caso la hipérbola, y como lo hicimos en la elipse, supongamos que tenemos dos puntos, F1 y F2, puntos del plano, y un número real positivo, en este caso, cuando estamos hablando de hipérbola, necesitamos que D sea estrictamente más chico que la distancia entre los dos focos. Estos puntos los vamos a llamar focos. Entonces, que la distancia entre los dos focos, F1 y F2. Bueno, entonces vamos a llamar hipérbola al conjunto H, así lo vamos a anotar, de todos los puntos del plano, los puntos P del plano. Y en la elipse eran todos los puntos tales que la suma de las distancias a los focos era igual a D. En este caso es la diferencia de las distancias. Y en valor absoluto, porque puede que nos quede un número negativo. Entonces, bueno, son todos los puntos del plano tales que el valor absoluto de la distancia entre el punto y F1 menos la distancia entre el punto y F2 es igual a D. Bueno, habíamos dicho estos puntos, los vamos a llamar focos de la hipérbola. Y podemos ver cómo nos queda, acá lo tenemos. Entonces tenemos dos puntos, los dos focos, y tomamos un valor, en este caso la longitud de este segmento, ese es el D. D es menor que la distancia entre los dos puntos. Así que bueno, podemos entonces formar la hipérbola. Y bueno, por ejemplo, este punto es un punto de la hipérbola. Que se verifica, bueno, si tomamos esta distancia, acá lo tenemos, vamos a marcarlo. Si tomamos esta distancia y le restamos esta, bueno, lo que nos quedaría es esta medida, que justamente es este D. Así que este punto pertenece a la hipérbola. Por ejemplo, este otro punto también pertenece. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, tomar esta distancia y restarle esta otra. En este caso, bueno, nos quedaría esta medida. Esta es D. Todos estos puntos pertenecen. Y bueno, acá tenemos estos deslizadores. Todos estos puntos pertenecen a la hipérbola. Y lo mismo acá. Todos estos puntos también pertenecen a la hipérbola. O sea, lo que nos quedaría es esto, ¿sí? Estos puntos del plano y son dos ramas. El conjunto de puntos, el conjunto de estos puntos, forman la hipérbola. O sea, entonces lo que nos va a quedar es esto. Esa es la hipérbola. Estos puntos rojos, esta es la hipérbola. Bueno, voy a parar estos deslizadores. Ahí está. Lo que queremos entonces es, volvemos a la página anterior, es hallar una ecuación que caracterice a la hipérbola. O sea, poder caracterizar los puntos que pertenecen a que forman la hipérbola o que pertenecen a la hipérbola. Y bueno, entonces, supongamos que tenemos estos puntos, los focos, y bueno, estas son las dos ramas. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, hallar un sistema de ejes coordenados donde leer estos puntos. Y bueno, vamos a tomar estos puntos, al punto medio entre los dos focos, lo vamos a tomar como el origen del sistema de coordenadas. A la recta que contiene a los focos la vamos a tomar como uno de los ejes coordenados. Esto es similar a lo que hicimos en elipse. Podemos tomarla como eje X o eje Y. En este caso lo vamos a tomar como eje X, pero también podríamos tomarla como eje Y. Y bueno, después, antes de terminar este video, vamos a ver cómo queda la ecuación si tomamos que los focos pertenecen al eje Y. Entonces habíamos dicho a la recta que contiene a los focos, y bueno, por supuesto al origen, lo vamos a llamar eje X, a la perpendicular que pasa por el origen, eje Y, o sea, lo que nos quedaría es este sistema de ejes coordenados.
Leemos ahora en este sistema cada uno de estos focos. Por ejemplo, si supongamos que la coordenada es, en X es C, entonces este sería menos C, porque este es el punto medio. Así que por lo tanto F1 tiene coordenadas menos C0 y F2 C0. Por ejemplo, este punto, el punto de intersección, ¿sí? Este punto de intersección de esta rama de esta hipérbola con el eje X, este punto pertenece a la hipérbola. Así que por lo tanto verifica esta definición. Bueno, entonces si calculamos la distancia entre F1 y ese punto, menos la distancia entre ese punto y F2, eso es igual a D. Ahora, si hacemos esta distancia y le restamos esta, le estaríamos restando este cachito. O sea, lo que nos va a quedar es entonces esta amplitud entre los dos puntos de intersección con el eje X. Esta, la distancia entre este punto y este punto, ¿sí? Entre las intersecciones de los ejes del eje X, es igual a D. Y bueno, como este es el punto medio, entonces este punto, el punto donde intersecta, o sea, donde corta la hipérbola al eje X, estamos tomando la coordenada positiva, es de coordenada D sobre 2. Y este, ¿sí? Menos, ¿sí? D sobre 2, menos un medio de D. Bueno, a la mitad, ¿sí? A un medio de D lo vamos a llamar A. Y bueno, lo que queremos es entonces caracterizar los puntos, los X y que pertenecen a la hipérbola. Nuevamente lo que vamos a hallar es una ecuación, una forma canónica de la ecuación de la hipérbola. Y bueno, entonces si tomamos un punto genérico, un XY, que pertenece a H, lo que verifica es, bueno, la definición. Es un punto que verifica que la distancia entre ese punto y el foco, menos la distancia entre ese punto y el otro foco, es igual a D o 2A. Habíamos dicho que D sobre 2 es A. Y bueno, y en este caso, trabajando en forma similar a lo que hicimos para elipse, sabemos que esta distancia es una raíz cuadrada de sumas de cuadrados. Lo mismo esta, distancia entre dos puntos. Esto lo podemos pasar sumando. Esto igualarlo a más menos 2A. Bueno, pasar sumando, elevar al cuadrado. Bueno, similar a lo que hicimos en elipse. No lo vamos a hacer. En la página 177 tienen desarrollada esta fórmula. Y bueno, entonces trabajando algebraicamente lo que nos queda es esto, esta ecuación. Los XY que pertenecen a la hipérbola son puntos que verifican esta ecuación. Son tales que X al cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. A y B los tomamos positivos y B es tal que B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Esta es la forma canónica de la hipérbola con focos en el eje X. Podemos ver algunos elementos de la hipérbola. Tenemos entonces, si tenemos que esta es la ecuación, entonces sabemos que los focos, ¿sí? El menos está en el Y, entonces los focos pertenecen al eje X. Bueno, estos son los focos, ya lo dijimos. El eje X es el eje de la hipérbola. Estos puntos donde corta al eje X los vamos a llamar vértices de la hipérbola. Y bueno, ya dijimos, este es D sobre 2 o A y este sería menos A. O sea, A sub 1 es de coordenadas menos A0. Bueno, acá lo tenemos, los vértices, menos A0. Y A sub 2 de coordenada A0. El O es el punto medio entre los focos o el punto medio entre los vértices. Este es el centro de la hipérbola. Los A y B son, habíamos dicho que íbamos a tomar los positivos, son las longitudes de los semiejes. Acá en hipérbola no hablamos de semieje mayor o semieje menor, porque en realidad la diferencia la tenemos en este menos. Y bueno, A es, habíamos dicho, es la distancia entre el origen y A sub 1, por ejemplo. Y B vamos a tomar en el eje Y. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el rectángulo centrado con centro en el origen de coordenadas, en el punto O,
y de base 2A y de altura 2B. Y trazamos las rectas que contienen a las diagonales de este rectángulo, estas rectas. Estas son asíntotas de la elipse. Y bueno, estas rectas tienen la pendiente, por ejemplo, de esta, es B sobre A. Y la pendiente de esta es B sobre menos A. Así que bueno, esas son las asíntotas, las dos asíntotas, esta ecuación, y esta, menos B sobre A. ¿Y qué más? Bueno, dos observaciones más. Si A es igual a B, en ese caso decimos que la hipérbola es equilátera. Y bueno, ¿y cómo queda la ecuación si tomamos los focos en el eje Y? Supongamos que tenemos así, o sea, tenemos estos focos, bueno, estas son los puntos que forman las ramas, ¿sí?, de nuestra hipérbola. Entonces, tomamos, bueno, nuevamente el punto medio entre los focos, el origen de coordenadas, la recta que pasa por los focos, que contiene los focos, lo vamos a tomar como eje Y, y a la perpendicular que pasa por el origen de coordenadas, lo vamos a tomar como eje X. Bueno, entonces sí, caracterizamos estos puntos que pertenecen a nuestra hipérbola, nuevamente tienen que cumplir la definición, y en este caso, si a este valor, o sea, este es un punto que pertenece a la hipérbola, así que por lo tanto sabemos que es un medio de D. Y bueno, entonces en el eje Y es de la forma 0, un medio de D. Si a ese valor, ¿sí?, la mitad de D lo llamamos B, entonces nos va a quedar B y menos B. Bueno, y nuevamente si caracterizamos los puntos, lo que nos queda es esta ecuación, que los XY que pertenecen a esta hipérbola, que forman nuestra hipérbola, son tales que verifican que menos x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. En este caso, el b ya lo tenemos, el a es tal que a cuadrado es c cuadrado menos b cuadrado. C es, bueno, acá no lo tenemos, pero C en realidad son forman las coordenadas de los focos, ¿no? El F1 tiene coordenadas 0 en X menos C en Y, y F2, 0 en X, C en Y. Y bueno, y acá la diferencia entonces que tenemos, cuando tenemos menos en X, entonces esta es una hipérbola con focos en el eje Y. Cuando el menos lo tenemos en Y, es la ecuación de una hipérbola con focos en el eje X. Bueno, en el próximo video lo que vamos a ver es un ejemplo de hipérbola.